parece guay que vengáis. Yo creo que la organización puso mi charla este día justamente porque habló primero con Bad Bunny para que los conciertos no sé si era concierto jueves ni viernes, para que tuvieras energía. Además de eso, lo han puesto a una hora que os da tiempo cuando terminemos, podéis ir a Barajas y recibir al Papa y todo. Que yo creo que es lo que tarde en recoger las maletas en la T4 y salir de la T4, que es un laberinto, os da tiempo de recibirlo. Esto no sirve. No, pues a mano. En realidad esta era la portada, pero puse la portada anterior un poco para respetar a lo que, ¿cómo es? Al esquema de la organización, pero como tengo fama de ir por libre, dije, ¿qué es lo que pasa cuando usamos usualmente la IA, que olvidamos que es generativa? Que lo que nos dice es muchas inferencias que no tienen, pueden ser cosas incoherentes. El problema es que es como si Sherlock Holmes nos hablara de la ceniza de cigarrillos mezclándolo con la rotación de la Tierra, las huellas según el tipo de suelo de Londres, etc. Entonces, un poco sobre mí. Trabajo, sí, está en binario. Le puse la B porque me decían, es que no se entiende esos números sin la B, si no era más divertido. Más de 20 años de experiencia. Trabajo como sysadmin, DevOps, SRE, como le queráis llamar. No sé qué nombre le pondrán ahora a futuro, porque ahora creo que vamos por AI Ops, a saber la que vendrá. Pero bueno, si tuviera subtítulos diría que hago milagros, pero a cierto precio. Compañeros lo podrán corroborar. Esta charla también es un poco, va a parecer que soy un hater de la IA, porque no lo soy. Lo que pasa es que la considero una herramienta. Lo que pasa es que mucha gente la utiliza de maneras muy, piensa ya que lo hace todo. Y me sorprende que lo usen para cosas que ya se podían hacer de manera determinista, y hasta cosas tan tontas como, no, le escribo a mi familia o me hace la compra. Falta el que algún día les haga la meiosis también. La necesidad, hazlo por mí. Pero bueno. También cogestiono el grupo de Madrid DevOps, que cuando tenemos speakers damos charlas, y si no hay speaker, usualmente las suelo dar yo. Las mías suelen tener mucho público, o no tanto, porque suelo hablar de temas un poco profundos y cansinos. Y como anécdota divertida de este año, una historia fue, hace 2 años tengo un amigo que es director de orquesta y me dijo que si le sugería alguna obra para tocar. Entonces, como a mí me gusta la música tranquila, le dije, está del Souvenir de Florencia de Tchaikovsky, mola. Entonces me dijo que no la conocía. Eso me sorprendió porque me recordó a los vídeos de YouTube de Drumeo, donde ponen a bateristas a tocar canciones que tú dices, ¿cómo no has escuchado Enter Sandman en tu vida? Y es que no, es que el tío solamente toca jazz. Y tú, vale. Pues nada, me dijo, no, la vamos a tocar en algún momento. La tocaron en el auditorio y me dijo que entre él y los músicos me querían matar porque era súper complicada y que no me iba a pedir más consejos nunca más de obras a tocar. Os recomiendo, si queréis, escucharla, y no es la típica cosa para poner a la hora de dormir. Ahora sí, entrando un poco en el tema de la charla. La charla surge porque en el trabajo y en general veo que es como que ya todo lo estamos delegando a la IA y estamos dejando de pensar. Entonces, he visto cosas hipotéticas como conectar con cuentas que me imagino que tienen permisos administrativos, modelos a servidores en producción. Yo no sé, pero eso no me dejaría dormir. He visto también cosas como que le han dado logs de problemas que han pasado, y he visto informes generados por Claude que, si los lees, son muy convincentes. Lo que pasa es que el que algo sea convincente no implica que sea verdad. Para mí la IA es como sofista. Saben decirte, te saben cómo engatusar con mucha palabrería, pero al final lo que te están diciendo son cosas que han inferido. Me podéis decir seguramente que ahora
gente como AWS ha sacado un DevOps Agent que puede diagnosticarte problemas, etc. El catch ahí es que ellos están combinando el que corren inferencia, pero además tienen un motor aparte que corre reglas determinísticas para ver conexiones lógicas utilizando un modelaje matemático. O sea que hay que usar la cabeza. También, si querés, una explicación ecológica o económica, que eso parece que ya se va a acabar también, o bueno, ya empezó, que es dejáis de quemar dinero inútilmente, o árboles, secar bosques, perdón, talar bosques, secar ríos, escogés la excusa que os mole más. No sé qué tanto seáis de Capitán Planeta. Y la última, que también creo que es importante, unos filósofos mexicanos que se llaman Molotov tenían una canción donde dicen una parte algo sobre las madres, que no entiendo muy bien qué quería decir ahí, pero lo importante es el final, que if you got the skill, use it or lose it. Entonces, si dejamos de pensar, cada vez vamos a pensar peor y vamos a terminar con el cerebro ameba. Vale, después de un poco de intro, vamos a hablar un poco de una pequeña introducción a lo que podemos hacer con el kernel de Linux. Podrían ser otros kernel, pero bueno, no os quiero dar una chapa muy grande. Primero, disfrutar de este dibujo, diagrama que me hizo la IA, un modelo de 20 años entrenado, multimodal, mucha información de sistemas operativos. Lo que pasa es que creo que le falta entrenamiento. Pues el sistema operativo no suele parecer, o a la gente que desarrolla, una caja negra, y cada vez más con todas las abstracciones que corren por encima. La cosa es que el sistema operativo es el programa que gestiona todos los procesos que corren sobre el hardware. Podremos incluir hipervisores, etcétera, pero todo simplificado. Entonces, como es el que gestiona qué procesos se ejecutan, qué hardware acceden, tiene la capacidad de saber cosas que el resto de programas no saben. Entonces, puede saber qué procesos, qué ficheros están accediendo, qué están enviando por red, qué están recibiendo por red. También como puedes ver el estado de memoria de procesos, puedes interceptar llamadas a bibliotecas, que serían posiciones de memoria, y ver qué es lo que se está moviendo dentro de la misma aplicación. Pero esa parte no voy a entrar porque ya creo que os dieron ayer una charla sobre memoria para dar otra más sobre todo cómo funciona esto en binario. Seguimos con los básicos. En Linux y en general Unix hay una cosa que es importante. Esto es una cita de Linux Torvald, que todo es un file descriptor o un proceso. Así que en Linux, cuando muchos recursos se representan como ficheros en el file system. Pueden ser ficheros reales o pueden ser virtuales como los sockets y ficheros que están en proc que son virtuales y gestionan el sistema operativo. Te da una abstracción de ficheros para que los manipule. Y hay 3 descriptores de ficheros especiales, que es los típicos cuando corres cualquier programa, que se llaman standard in, standard out y standard error, que es si los veis numéricamente, que es como se ven en el sistema operativo, es el file descriptor 0, el 1 y el 2. Entonces, un poco por si los menciono después. Y pensaban que se iban a salvar de los contenedores, pero no. Los contenedores, la gente piensa que son una panacea, una cosa guay, nueva, pero tienen muchos años. Creo que son de estas típicas cosas que si buscas, las inventó que sí IBM para los mainframes, o cosas así. Pues en Linux los contenedores son simplemente procesos a los que les asociamos cgroups, que cgroups viene de control groups, que esto es todo el tema de cuánta memoria puede consumir, cuánto CPU usa, le limito el uso el ancho de banda de disco, etc. Y los namespaces, que es la parte que crea dimensiones donde separa lo que puede ver un proceso.
los namespaces pueden hacer cosas como que un proceso crea que es root, pero para el sistema operativo no es root. Puede hacer que un proceso piense que tiene un árbol de procesos que es PID1 y no es el PID1 en la máquina, que es init. También puede tener otro nombre de máquina, otro reloj, también zonas de memoria de comunicación interprocesos, etc. Como digo, esto podría introducirme, da para largo. Y creo que una vez di una charla sobre esto en Madrid DevOps. Ahora, vamos a la parte práctica. Para depurar, la mejor cosa que hay que hacer es hacerse preguntas. O sea, cuando tenemos un problema, nos imaginamos qué está pasando o nos hacemos preguntas para generar hipótesis de, vale, si pasa esto, ¿cómo verifico si lo que pienso es verdad, sí o no? Y esto es un árbol de decisiones. Al final es, si salgo a la calle y veo que está mojado, puede que haya llovido, o puede que haya pasado lo del ayuntamiento con la manguera limpiando, o puede que alguien se haya orinado. Bueno, entonces, ¿cómo podrías ver eso? Pues alguien se orinó, pues la forma fea sería, podrías lamerlo y ver si te sabe bien o mal. Pero bueno, hay formas más prácticas. Llovió, pues, no sé, revisas en otros sitios, ves los coches si tienen también gotas de agua. Pasó el ayuntamiento, pues buena suerte si sí o si no. Eso es más difícil de saber. Así que, como ahora viene lo denso, os diría que paciencia, ajustados el cinturón y agarrados a los asientos. Primera pregunta que podemos tener es, que esto pasa mucho, a veces tienes que depurar aplicaciones donde el que las creó tuvo geniales ideas como guardar los logs en algún sitio que no es el estándar. Además de que te provoca partirles la cara, dices no, porque eso es penal, después tienes que ir a juicio, le tienes que pagar la reconstrucción ortodental. Así que respiras profundo y dices, vale, vamos a utilizar un programa que se llama LSOF, que viene de List Open Files, que es como os dije, si son logs, el programa lo que está escribiendo en un fichero. Entonces con LSOF le decimos, de este proceso, de este process ID, ¿en dónde está, qué tiene abierto? Entonces, claro, si te pones a ver con LSOF, ves ver, mira, tiene un nombre raro el fichero. Y además está en modo write. En este caso, este no sería standard error ni siquiera, porque es un fichero aparte. Que los otros, como veis, esto es un demonio porque está dev null es la entrada estándar y lo demás esto debe ser el logger de syslog, de journal, perdón. Y importante, el "-n" para que no intente resolver nombres de host, porque si ves el NS lookup, el LSOF también te muestra los sockets y va a intentar resolver las direcciones IP y no cree que tarde mucho. Otra pregunta que surge mucho, que es la típica que te habla en incidencias, no llego a la máquina tal. Pues hay una herramienta que se llama Netcat, que se llama bien llamado el Swiss Army Knife de los temas de red, que entre una de las funciones sirve para ver si puedes conectarte a un sitio. Es eso, aplicaros un programa en 2 líneas que se haga un connect a este puerto. Eso, que queméis token y le digáis a un IA generativo que lo haga. Pero creo que esto es más barato y rápido. Pues Netcat, si vemos, si le decimos VZ, que es decirle verbose, y 0, que no creo que envíes información, solo quiero ver si te puedes conectar o no. Podemos probarlo en un sitio y si nos queda timeout, porque le dije que espere 3 segundos, pues te dice, vale, ha dado timeout, mal. Puede que te diga en cambio que la conexión ha sido rechazada por el destino. Esto usualmente implica o que no hay un servicio corriendo en ese puerto o que hay un firewall que está configurado para rechazarte las conexiones. Y por último es que te diga si ha sido exitoso, que aquí ya sabes, de esta máquina origen donde ejecuté esto, puedo conectarme a este otro sitio. Más preguntas. Otra típica. Intentas levantar un servicio y te dice, no puedo bindearme el listen address al puerto tal porque está usado.
Entonces quiere saber quién lo está usando. Para eso antes había un programa que se llamaba Netcat, pero eso desde hace años lo han migrado a SocketStat, al menos de que utilicéis sistemas operativos antiguos, que espero que no, porque viendo los problemas de seguridad actuales, ¿cómo es? Son como panales, ¿cómo es? Panales de abeja para osos. Te atraen ahí. Pues con SocketStat, lo que podemos preguntarle al sistema operativo es, vale, dime qué procesos están Socket TCP, están en estado listening, que están escuchando por conexiones. Muéstrame el process ID y numérico, porque no quiero que me resuelvas los nombres de IPs, hijo. Entonces, como veis, y hacemos un filtro que el puerto source es el 22 en este caso. Y lo que te muestra es, vale, el SSH están escuchando en el puerto 22. Este es obvio, pero hay cosas que puede que intentes levantar un Nginx y de repente descubras que alguien está ejecutando un Apache de otro lado y te digas de dónde salió eso. Pero bueno, pues no hablemos de esas cosas. Pregunta contraria es, vale, si sé el proceso, ¿qué puertos está usando? Entonces ahí tenéis dos opciones. Una es con el mismo SocketStat, que simplemente le pasáis un grep. Aquí os muestro un ejemplo con UDP para que veáis algo distinto, que es que en vez de la T uso la U para decir que muéstrame los del sockets UDP. Además no le estoy diciendo que me ponga los listening, sino todos los sockets, todo. Por eso la A. Y con el grep con la coma para que no pille otra process. Si hiciera PID igual 1, un grep normal los haría, macharía con 1, pero también macharía con 12, 10, 100, 150, etc. Esa es una forma. Y la alternativa es usar el soft. El soft, si le preguntas por INET, que es de Internet, y le dices el puerto, pues te dice, y lo de AND para que los operadores lógicos los haga en un AND en vez de un OR, pues te muestra también los puertos que tiene abierto un proceso, los que están en listening. No comenté del SS. Hay mnemotecnias un poco curiosas, pero no las voy a decir porque por la hora suenan feos. Pero hay unas por P que, bueno. Otra pregunta interesante es ves un fichero que no sabes quién está usándolo. Entonces, esta es otra de las utilidades web de ELSOF. En vez de filtrar por procesos, puedes filtrar por directorios o ficheros. Entonces, si le dices ELSOF a un fichero, te dice, mira, todos estos procesos lo tienen abierto. Además, te dicen el file descriptor. O sea que bien, aquí puedo saber que el systemd lo tiene abierto una vez y el journal, que estos serán hilos seguramente, lo tiene abierto 2 veces. O sea, por ahora todo bien, pero falta poco, lo prometo. Un poco más de agua. Hablemos ahora de la red. Otra de las cosas típicas es que no sabemos qué se está enviando por la red. Así que lo que hay que hacer es ponerse en modo Mossad, NSA y compañía y pinchar teléfono. Así como pinchas la red, pues con TCP-dump. Que como el mismo comando lo dice, te hace un dump, pero no solo de TCP. Eso, quejaros con el que le puse el nombre. Pues con TCP-dump puedes decirle la interfaz a la que escuchar, le puedes decir filtros como que solamente quieres que guarde información de un puerto o comunicaciones que vengan de un proceso en particular o que hayas hecho una cosa que se puede hacer con IP tables, que es marcar el tráfico a un proceso con un identificador y solo filtrar eso, pero eso es fancy. Y lo puedes guardar en ficheros. Os puedo después mostrar la salida del TCP-dump, es horrible, parece Matrix y es como... Y como no somos humanos, hay formas guays de verlo. Entonces, la forma humana de verlo es con este programa que se llama Wireshark, que lo que hacemos es, si le damos un fichero pcap, te muestra puedes ver las capturas y puedes ver lo típico, el origen, destino, el tamaño, y esto si lo despliegas puedes ver, bueno, los protocolos, el puerto.
Esto creerán que no sirve, pero por ejemplo una vez teníamos un problema de red que era que cuando hacías SSH de paquetes pequeños, interactivos, funcionaba, pero si hacías SSH hacías SCP, que era mover ficheros por SSH, fallaba. Lo interesante era que cuando veías el paquete y veías los grandes, veías que Wireshark te decía, el checksum de esto está mal. Entonces, ¿cuál era la sorpresa? Que la maravillosa tarjeta de red estaba, cuando los paquetes eran de cierto tamaño, calculaba el checksum mal y como los marcaba como malos, los descartaba y el SSH decía, no estoy recibiendo nada, esto es inválido y a la basura. Así que se pueden hacer más cosas con esto, pero eso lo tengo en un extra al final, si se lo queréis curiosear. Pues se pueden ver cosas como los tiempos de respuesta de las operaciones, etc. Vale, pero está el caso donde de verdad sois unas personas conscientes y no vas a correr Wireshark en un servidor, primero porque no tenéis interfaz gráfica en un servidor, o la otra es, vale, quiero hacer la captura pero traerla a mi máquina. Entonces, entremos al truco del SSH. Con SSH podemos hacer que su salida estándar nos la envíe a otro proceso. Entonces, si desde SSH lanzamos un TCP-dump y le decimos a TCP-dump, eso guárdamelo en errores en salida estándar. Eso, si no hiciéramos el pipe, no, binario, muerte. Pero si hacemos el pipe, le decimos a Wireshark, lee de entrada estándar el fichero de captura que te estoy dando. Entonces puedes verlo en caliente. Vale, Alejandra. TCP-dump hacía pelo a un servidor. Pero no, hay gente que lo tiene mejor montado y no puedes hacer eso sin hacer un sudo antes. ¿Qué pasa? Que no puedes hacer sudo y te va a pedir password y que le va a poner el password al SSH que no es interactivo porque lo tienes con un pipe. Pues bueno, pues nada, simplemente te conectas a la máquina, le haces otra cosa con SSH muy guay que es hacer un túnel, que en este caso lo que le digo es de mi máquina local, todo lo que vaya a este puerto local, sácalo en la máquina destino, su localhost, al puerto destino. Y lanzas un TCP-dump igual que el anterior con el sudo, que no he puesto el sudo porque es obvio que es root. Bueno, me entiendo, es obvio, pero bueno, yo me entiendo. ¿Y qué hacemos? Usamos Netcat, le decimos, todo lo que te llegue por entrada estándar, lo vas a servir, vas a escuchar en la interfaz local, en el puerto que has dicho, vas a estar escuchando ahí, y todo lo que llegue por entrada estándar, se lo vas a dar al proceso que se te conecte. Entonces, dejas esto en un sitio, está escuchando el localhost, o sea, bien, porque esto es en comunicación sin cifrar, pero va por SSH desde afuera. Y desde el otro lado lo que hacemos es simplemente decimos, pues conéctate al SSH, conéctate en local, porque pusimos el túnel en el puerto local que dijimos, y eso a Wireshark. Este Netcat se va a conectar al localhost, a la máquina, y eso como tienes el túnel, va a ir todo conectado y va a salir por aquí. Ahora que lo pienso, yo pone un dibujo porque esto de los túneles puede ser un poco enrollado. Otra alternativa, si os queréis ahorrar ese último Netcat, es que le puedes decir a Wireshark, mira, en el puerto TCP en esta dirección, ese es el fichero de captura. Bien. Bien. Ahora viene, esta es la última parte y quizás si queréis medio hago un demo rápido de cosas, pero tampoco pidáis mucho. Molaría mostraros producción, pero seguramente eso viole muchas cosas y no sea buena idea. Pero bueno, el último, strace. Strace viene de syscall tracing. Entonces, esto es lo que le decimos al sistema operativo es, este proceso quiero que todas las llamadas al sistema que hagas me las muestres. Entonces, por ejemplo, aquí lo hice contra init y dice, vale, me ha tachado init y init ha llamado a get PPID ya que está en equal waiting. Init usualmente recoge los procesos que mueren, que no tienen padre, que serían zombies y los recupera el descriptor de proceso.
Una observación sobre S3, que es como que la básica. Al menos de que uséis ciertas opciones, por defecto va a hacer que el proceso al que os conectéis vaya más lento. Porque este proceso de el sistema operativo recibe la llamada del sistema, paro el proceso, te muestro a ti lo que ha hecho, devuelvo el control al proceso, bueno, hago la llamada al sistema, devuelvo el control al proceso, eso tarda. Hay formas mejores que es hay comandos como sysdict que compila un módulo del kernel para esto, o también el otro está es BPF, que si estáis metidos en el mundo de Kubernetes lo mencionan mucho para el tema de redes, para el Cilium, para las SDN. Pero bueno, esto es como que para salir el paso rápido porque BPF hay que saberlo usar. Pero claro, esto aquí no metí nada de containers y no siempre los containers tienen los comandos. Si recordamos, está el punto de los namespaces. Así que o usas una herramienta que sea consciente de que existen distintos namespaces en la máquina o no, o utilizas un programa muy bueno que se llama Namespace Center. Entonces, por ejemplo, aquí os tengo un ejemplo que si yo intento hacer a un contenedor un TCP/DAM, obviamente no está en el contenedor y me está mandando a pitar. Pero si en cambio yo digo nsenter de este PID, méteme en su contexto de red, en su namespace, y ejecútame este comando, esto ya funciona. Que esto, si queréis, os lo muestro. Esto sí lo tengo aquí. Bueno, primero os muestro el de sysdict. O bueno, primero esto para que vean que no estoy haciendo trampa. Estos son dos contenedores chorras. Uno es un Nginx y el otro es un proceso que está haciendo current loop. Sí, qué sé yo. Puse password mal, muy bien. Sí. Pues bueno, aquí está él mostrándome que me está dando el welcome Nginx y toda la historia. Ah, muy bien. Entonces, si querés hacer el... Vale, gracias. ¿Así o más grande? ¿Así? Vale. Vale, los que os mostré antes. Ajá, sudo docker exec demo nginx de, no sé, tcpdam cpdam menos ini menos ini menos p tcp port 80. Pues no está eso. Muy bien. Entonces, si en cambio le digo, a ver, estoy sacando el PID del proceso para no tener que escribir tanto, pero bueno. Si le digo eso, net, que es lo que es importante, tcp -- para que sepa que no es una opción de nsenter, pues aquí sí tenemos aquí sí vemos el tío se conectó sin push el len y te envía el documento HTML. Ok. Todo el otro mundo. Y lo que os dije de las herramientas container aware, pues por ejemplo, sysdict. Si yo digo sysdict de Nginx, vamos, no falles. Es como si estuviera haciendo un S3. Entonces, bueno, aquí veo que el Nginx está escribiendo en el socket, que está llamando a sendFile, cierra el socket, está esperando por evento, etc. Con esta cosa puedes hacer cosas muy interesantes como de punto nav menos p. Quiero ver los ficheros que toca Nginx. Pero bueno, esto hay en los extras os dejo temas sobre charlas que he dado sobre esto también. Pero bueno. Y esto de aquí, quizás otra cosa guay que os molaría es
O bueno, o bueno, no los muestro, sino era para mostraros cómo se puede escribir dentro de los ficheros de un contenedor de manera saltándote lo de hacer el Docker CP. Pero bueno, eso para después. Vale, volvemos para acá. También es que, como dije, media hora, que de tiempo para preguntas y para ver al Papa, que después no quiero ir al infierno porque no dejé ir a los creyentes. Para terminar un poco, ¿qué hay que hacer cuando hay una incidencia? Lo primero es mantener la calma. Os doy un ejemplo. El mes pasado había unas máquinas, tenemos máquinas virtuales con KVM y por problemas de esos que ocasiona la IA, se corrió un script que borró los ficheros de las máquinas virtuales. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el que descubre el problema ve eso y ve que son máquinas de producción que además son de clientes y que el último backup es de 2 semanas atrás, digamos que la tensión le iba bajando. Entonces, claro, te dicen a ti el tema y te dicen, están ahí dando vueltas en círculo. Y es como, paso, no, calma. Que me decían, ¿cómo puedes estar calmado? Y yo, sí, tengo experiencia con estas cosas. Yo de hace muchos años atrás, cuando existía el Media Player Flash de los cojones, cuando me quería bajar vídeos o jueguitos de internet, lo que hacía era que los abría en el navegador y con el soft veía los ficheros que tenía abiertos, porque se supone que te lo está copiando en local para que vaya más rápido y cuando le des play te lo muestre. ¿Qué vi ahí? Que el Linux, que era, él creaba el fichero y automáticamente, inmediatamente lo borraba. ¿Qué pasa? Que en Unix en general, tú puedes crear un fichero y borrarlo, pero mientras algún proceso tenga el file descriptor del fichero abierto, el fichero no sigue ocupando espacio en el file system. Eso, por si alguna vez tenéis que truncar ficheros, esa es la diferencia entre un RM y un truncate. Truncate sí es muerte. Pues bueno, esos ficheros quedan, si los ves con el soft, te va a decir que están deleted. Entonces, eso tú lo que haces es te vas a proc el PID del proceso, y le dices /fd, y te buscas el numerito del file descriptor y le dices copiar esto con otro nombre. Y ¡tará! Entonces, al final, ¿qué se hizo con las máquinas virtuales? Fue listar los KVM, ver cuál era el file descriptor del fichero que tenía abierto, agarrar, copiarlo, con esa copia arrancar en otra máquina para ver que la máquina virtual levantaba, o sea, bien, y salvamos el mundo. Salvamos el mundo y le quitamos una excusa a la gente para despedirte por el mes. Lo siguiente, además de la calma, a mí me ha servido mucho imaginarte cómo tú hubieras montado eso. Porque hay veces que las aplicaciones, no sé, un sistema de control de inventario, pues dirás, pues seguramente tenga una base de datos, quizás sea un fichero, si alguien lo puso en un fichero es para darle de comer aparte, quizás se flipó y utilizó una base de datos NoSQL. Esto también es una aplicación web, así que debe haber una aplicación web un servidor web. Puede que también haya utilizado algo como Node, así que buscas procesos que se llamen Node o Python o PHP, lo que queráis. Y de ahí vas trabajando y te generas hipótesis. Esto puede fallar por esto. Entonces las dos preguntas son o cómo lo confirmo o cómo lo desmiento. Entonces, por eso es lo que los títulos de las herramientas. No espero que salgan de aquí sabiendo que es S3, ni Elsoft, ni nada. Pero mi idea es que como que os quede en la cabeza que lo que tenéis que saber es como la pregunta, ¿qué herramienta puedo usar para confirmar o desmentir eso? Entonces está el tema de dónde se guardan los logs, quién tiene un proceso abierto, cómo puedo saber si puedo llegar a una máquina, cómo puedo saber si alguien está utilizando un socket cuando me dice que no puede bindearse a él, etc. También qué proceso está usando el fichero, etcétera, que se está enviando por la red, o bueno, ya irse a lo
A lo pesado que es, mira, tracing al proceso y a ver qué está haciendo. Y ya eso está ahí. ¿Sí? Si tenéis preguntas o algo, o si me queréis tirar algo que sea suave.